Estimados amigos, un saludo fraterno para el curso MUG de Escritura Académica. En esta oportunidad vamos a verificar algunos conocimientos importantes sobre la redacción, sobre pautas importantes y principios necesarios para poder aplicar lo que es la escritura académica. Los nombres no hispanos. ¿A qué se refieren con los nombres no hispanos? Nombres que han sido traídos de otros países y que lo han incorporado en nuestro vocablo, en nuestro contexto, y pues estos nombres deben conservar su ortografía original, con excepción de los que ya han sido establecidos por costumbre o en su uso habitual dentro de este proceso de escritura. El ejemplo dice Karl Marx, Tomás Moro. Muchas veces nosotros escribimos Tomás con H, pero si ya está dentro del contexto de esa manera, pues debemos respetar cómo se lo ha venido escribiendo en los diferentes escritos respectivos. Asimismo, el guión de unión. El guión nos lleva tilde porque según la RAE 2012 es un monosílabo. Antes nosotros sí lo tildábamos, pero desde el 2012 no lo tildamos. Asimismo, los pronombres de esta, no lo tildamos porque indudablemente estos pronombres, según la RAE, pues deben ir sin las tildes respectivas. Cuando separo dos palabras que en un sentido expreso o figurado denotan una contradicción o controversia, yo puedo utilizar el guión de unión. Por ejemplo, digo enseñanza, guión, aprendizaje. Los dos son palabritas que indican controversia o son contrarias. El uno es enseñar, que es diferente a aprender. Se deberá suprimir el guión en palabras aceptadas como compuestos. Por ejemplo, sociopolítico, angloamericano, pequeño burgués, autoevaluación. Si bien es cierto, estas palabras antes se las escribía de manera separada y con el guión respectivo, pero la RAE en su manifiesto del 2012 y en su libro de corrección de estilo se manifiesta que no se debe escribir con el guión y más bien deben estar unidas estas palabras castellanizadas. Las palabras extranjeras que se han castellanizado se deberán escribir en su forma española. Ejemplo, estándar, élite, cártel, per cápita, memorando, carné, estatus, hábitat, estrés, entre otras, ¿no? Son palabras que se han incorporado a nuestro idioma y que a pesar de ser inglesas, pues se lo ha puesto de manera que podamos nosotros escribirlas y que al mismo tiempo se las pueda decir que están castellanizadas. Las palabras extranjeras terminadas en consonante, no usual en el español, conservan siempre la grafía singular. Ejemplo, dice los ítem, no puedo poner los ítems o los ítemes, los déficit, no puedo poner los déficits, los hábitats, no puedo poner los hábitats, los superávit, no puedo poner los superávits, que estoy yo convirtiendo al plural el artículo respectivo, más no el sustantivo. Los famosos guarismos, estos guarismos que nos permiten tener un tratamiento especial y específico dentro de la escritura. Por ejemplo, las fechas van con números seguidos y no llevan punto. Si nosotros hablamos de años antes de Cristo, debemos colocar la letra A, que significa años con minúscula, punto, y el Cristo, pues con mayúscula, porque se refiere a un ser supremo. ¿Sí? Cuando nosotros ponemos las fechas, eh, no pues debemos colocar el punto respectivo, porque el punto significa decimales. Yo digo en el año 1721, digo 1, una separación, 721. Los números hay que separarlos mediante espacios por grupos de 3. Así, si yo escribo el número 870.945, dejo un espacio entre los tres números. Si escribo
1.500.000, escribo el 1, un espacio, 500, un espacio y 3 ceros. Eso nos dice el libro de corrección de estilo de la RAE y su manifiesto en el 2010 y 2012. Se usa el punto para separar la parte entera de la parte decimal y en expresiones numéricas escritas con cifras. Si yo quiero colocar 8 enteros, 9.857, 100 milésimos, pues debo colocar el punto respectivamente, y aquí no se separa con espacios entre tres números. Si yo coloco 8 enteros, 2 décimos, tengo que poner 8,2. Si quiero escribir 8 enteros 20 centésimos, escribo 8,20. Si escribo 8 enteros 2 milésimos, escribo el 8,002. Y así sucesivamente. Los números menores de 100 deben aparecer en palabras, en la forma que es importante manifestarlo y mencionarlo, ya que muchas veces confundimos y escribimos de manera mezclada, lo llamaría yo así, porque observamos a veces números, a veces cantidades, y la regla nos dice que debemos escribir siempre los números menores de 100 en palabras, y si son números mucho más grandes que 100, ahí sí viene en números. Cuando están relacionadas con medidas, cantidades, deberán escribirse los números de esa forma. Si yo pongo o coloco 186 kilómetros, eso debería ir en números. Si pongo 2 kilómetros, debe ir en números. Si pongo los años, dice tiene 56 años, indudablemente yo debo colocar en números. Siempre que yo esté utilizando medidas, edades o cantidades, debo colocar con números respectivamente. Cuando utilizamos las mayúsculas es importante tomar en cuenta algunos aspectos necesarios. En las épocas históricas como Renacimiento, Edad Media, Edad Moderna, siempre estas van a ir con mayúscula. Los meses del año solo cuando son parte de una fecha histórica. 12 de febrero de 1820, por ejemplo, debe ir en mayúscula porque se refiere a una fecha histórica y que está resaltada como tal. Asimismo, las estaciones del año, los días de la semana, los meses del año deben ir con letra minúscula y no con mayúscula. Solo utilizamos mayúscula en fechas importantes y remarcadas como históricas o a lo mejor o como celebridades dentro de una población. El nombre completo de una institución, por ejemplo, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad Técnica de Ambato, Universidad Católica de Cuenca, entre otros. Partido, congreso, asamblea o similares debe ir con mayúscula. Dice el cuarto congreso de pedagogía, el primer congreso de ciencia y tecnología, el primer congreso de investigación y formación académica, entre otros. Oriente y Occidente, esto se refiere a la parte geográfica o geopolítica, mejor dicho, los nombres deben escribirse con mayúscula. Hablo de las ciudades, de los países, de los continentes, tienen que ser con letra inicial mayúscula. Los nombres de las disciplinas científicas: soy ingeniero en diseño industrial, soy arquitecto, soy licenciado en ciencias de la educación, soy ingeniero agrónomo, etcétera, tienen que ir con letra inicial mayúscula. Finalmente, las tildes no deben ser omitidas cuando yo utilizo las letras mayúsculas, pues la RAE me obliga y me exige que yo deba colocar las mayúsculas dentro de las palabras que así lo amerita. Hasta aquí las pautas para poder escribir. Muchas gracias.